está la tuya? Ya, vamos a juntar los audios. Flatulencia, 316. Ya. Es que todavía no procesa el humor del Brian. O sea, William, Es muy roto, muy roto. es que él tenía una imagen del Brian y que no le cuesta procesar el Francisca, ¿puedes quedarte con mi teléfono en el caso tal de llamar a la pichanguera? La pichanguera. Ya. Deja de aplaudir. Que yo quiero protagonismo. ¿Cuál es tu plan? Ella me No, ama. cuando Oh, vamos a sacar temas entonces. A ver, damos un paso. Comenzamos con una que comienza con Ori y termina con. No, ahí está. Odia. ¿Le podías decir la clave? Un patrón. Pero ¿para qué si cuando uno llama solo le No, Juan, ¿qué tendrás si no cogí? Para llamar. Ah, ya. Sí. Ya, muy bien. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Ya. Eh, Pero el ya. aplauso. pues. No, si ya hay Ah, me parece, ya te No, pero si ya pasó un poco. Ah, pero ¿y todo esto va a salir? Sí. Fran, pero No, voy a o sea, estar no sé. indagando. No, que no voy a. O puede salir en blanco Puede y negro. salir. Blanco y negro. No sé, yo la risa del Benja antes de que empezáramos, todo eso salió. Pero en blanco y negro. No. En blanco y negro, muy bonito. Ya, lo ponemos ahorita. Otro negro. Esta pierna está machucada. Antes de Antes de ir. Y damos inicio a este nuevo capítulo de este hermoso podcast que tenemos para ustedes, 316. Primero presentarle a mi querida hermana, la Andreita. Andreita. Ah, bueno, sí. Sí, pues. Es que me dice otra cosa más, lo siento, ya de nuevo. Fluidísimo. Andrea, ya. Es que no estaba esperando una presentación. Ahí hacemos Antes, la edición que se No tengo nada más que decir. Es mi hermana y se llama Andrea. Ya, ahora sí. Deja de aplaudir. Ya. Déjalo en la iglesia, muchachos. Vamos, de nuevo. Vamos. Hola, Buenos días. buenos días, buenas tardes, buenas noches. La verdad estamos bien contentos. Acá te traemos otro capítulo más de este podcast lindo, 316. Me acompaña mi hermana, la Andreita. Hola, Andreita. Hola, hola, Guille, y a toda la gente que nos está ahí mirando, escuchando, de día, de noche, de tarde, como sea. Así que sean muy bendecidos y estamos contentos de este nuevo episodio. El día de hoy no estamos solos, Guille, estamos con dos amigos muy... Voy a decir bonitos, pero no sé si No son serán tan tan bonitos. bonitos. Somos más que bonitos, bellos. Pero unos grandes amigos que están con nosotros y que nos vienen a contar una historia que puede ser interesante para todos. Muy bien. ¿Podrías presentar a nuestro amigo? Aquí tenemos a Jonathan y tenemos a nuestro amigo Adrián. Jonathan, preséntate un poquito de dónde vienes, quién eres, cuántos años soltero y en qué ciudad representas. Soy del pueblo y para el pueblo. No, Sí. mentira. Bueno, mi nombre es Jonathan, para los que no sepan allí en el podcast. Soy Jonathan, vengo de Venezuela. Tengo ya aproximadamente 3 años acá en Chile. Y bueno, gracias a Dios, sirviéndole a Dios también y dándole para adelante nomás. Nunca para atrás. Muy Nunca para atrás. Y también tenemos a nuestro amigo Adrián. Pelayo, por favor. Adrián Pelayo. Sí, no, mi nombre, bueno, reiterativamente mi nombre es Adrián. Yo igual soy de Venezuela, tengo el mismo tiempo que Jonathan, 3 años aquí. Y aquí estamos, contento, feliz de la vida. bien. El día de hoy tenemos un tema que le queríamos presentar, ¿o no, Guille? Sí, es un tema que la verdad en nuestra región, nuestra ciudad, aquí en nuestra comuna en particular es algo que se toca y se vive mucho. Es que un tema sensible. Y es un tema muy sensible que nos habla sobre la migración. Nosotros somos de Chile, estamos en Alto Hospicio y la migración en los últimos tiempos se ha vivido de manera muy abrupta. Llegó mucha gente en muy poco tiempo y hubieron tantos comentarios como muy buenos a comentarios muy malos. Sí. Y la verdad es algo que nos afecta a muchas personas de mala manera, no lo sé por qué, pero Influye. influye y día se a nota día. en el día a día. Ahora igual hay que entender que nosotros vivimos en una ciudad que es Iquique, que es Puerto, Puerto. y toda la historia de Iquique ha sido una ciudad migratoria. O sea, Desde los inicios. Desde el inicio, siempre.
Entonces ahora claramente se vio una venida de números significativas del país de Venezuela, pero anteriormente habían sido los vecinos peruanos, los hermanos bolivianos, más antes los chinos, más antes, no tan antes de los chinos, sino todos los que vienen de los de la SOFRI, que están... ¿Los árabes? ¿Son árabes? ¿Árabes? ¿Sí? ¿Se podría decir? ¿O indios? Los paquistaníes. Pakistaní, sí. Musulmanes. Los No, que musulmanes es la musulmán es la religión. Claro, pero como del... De la India. Sí, como de la India, sí. Entonces, se ha vivido a lo largo de toda la historia de Iquique siempre movimiento de naciones. Y por eso somos tan ricos en cultura. Sí. Porque hay una mezcla claro. de muchas cosas y eso nos da porque tenemos este flujo de personas. Porque Mira. por el puerto, por la SOFRI, por todo el tema. Yo llegué en 2020 y cuando yo llegué nosotros los venezolanos todavía eran un poco exóticos todavía. Era como que, Buena palabra. era como que, venezolano, como que Sí. era un poco como que era especial todavía. El sabor y toda la Claro, cosa. 2020, cuando llegué Ay. recién. ¿De dónde tú eres? De Venezuela. No era tan conocido y que ahora es como somos muy común ya. Somos, No, y el acento y todo el tema. claro, es era como que, hablan bonito, hablan bien, se escucha Mm. bien. Y yo me sentía especial. ¿Y Hasta, ahora? hasta 2000, ¿qué? 2000 el año pasado, que se vino esa multitud y que no está mal, pero también creo que de una manera u otra yo he visto esa diferencia en el trato, digo general, social, porque Sí. yo con ustedes tengo un trato, ustedes Mm. los considero mis amigos y hay un trato bonito, pero en general yo como inmigrante uno se va dando cuenta de cómo te miran, de cómo te ven. Y la mirada que se recibe constantemente, por momentos no es muy grata, pero es algo que el venezolano se lo ha ganado. Porque 2020, cuando yo recién llegué, no se escuchaba nada de lo que se escucha hoy en día. Claro que sí. Muy Después, que 2022, que creo que fue como un hecho relevante, me acuerdo que fue creo que fue este año o el año pasado, de que unos venezolanos golpearon a los carabineros y todo eso. Entonces, El asado. claro, el año pasado. Entonces ya de ahí es como que ese cambio, yo sentí ese cambio. Claro. De cuando se vino ese montón de gente que dentro de ellos, como todo, hay gente que no es muy buena y vinieron a delinquir, a todas esas cosas. Y ahí yo sentí ese cambio, como en esa mirada. No, y aparte que el cambio que hubo, o la gran ola que se dice, Sí. la ola de Venezuela, vino en un momento social, político de Chile Claro, muy complejo. a eso que yo quería anexar lo que estaba diciendo el Adrián también, porque, por ejemplo, en Venezuela se conocía que la gente que salía del 2020 hacia atrás eran personas profesionales, mayormente eran doctores, eran maestros, ingenieros. En Venezuela, dentro de Venezuela, se conocía que ellos salían. Y Claro. salían eran porque ya se veía que a Venezuela venía un momento más difícil. Entonces, ya después nosotros entramos al periodo del 2020 en adelante, que fue el periodo cuando ya la situación fue tan apretada en Venezuela que ya las personas que no eran profesionales, sino que se valían del trabajo diario, comenzaron a verse la necesidad de salir del país. Entonces, ¿qué pasa? En ese lote o en ese auge de personas que salieron, salió todo tipo de personas, salieron delincuentes, salieron de toda clase de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo radica de la realidad de que por uno pagan todo. Entonces, Lamentablemente. yo he hablado con chilenos acá, porque yo tengo amigos chilenos también, y ellos me dicen, no, acá cuando llegaron los venezolanos recién, que se veían, era gente profesional, gente educada, gente que hablaba de buena manera. Entonces, cuando ya viene la cuestión, que era más que todo tiempo de pandemia, cuando se viene todo el auge de los venezolanos que no vinieron, tristemente se tiene que decir así, pero que no vinieron a hacer las cosas muy bien, entonces allí fue cuando comenzó hasta cierto punto que ya se te veía de otra manera, ya no eres venezolano, no, échate para allá o cualquier cosa. Porque por lo menos en mi viaje particular, cuando yo vine a Chile, yo me conseguí con cuestiones así, más que todo en Bolivia, que hubieron personas que, no, tú eres venezolano, entonces no te vamos a dar hospedaje. Y nosotros Oh, pagamos, sí. nosotros fuimos al lugar y dijimos, mire, necesito una pieza, nosotros presentamos la plata, todo, y la señora nos dijo, no, ustedes son venezolanos, vayan para allá. Entonces, es por eso, por la fama que una persona va creando, va erradicando a todas las demás. Sí. Es triste eso porque ahora igual es una realidad que se vive acá en la región. Po. Sí. Nosotros, mis papás arriendan piezas, que son los hospedajes, Yo estuve ahí. y claro, vino unas mujeres
arrendar, pero vinieron de 3. Y la que más hablaba, por el acento, se dio a entender que era peruana, por el acento como hablaba. Entonces ya, sí le gustó la pieza, sí, genial, que somos las dos, que vamos a vivir un mes, ya, perfecto. Y al final ellas no quisieron decir que son venezolanas simplemente por el temor que no se le arrendara. Y no fue así como que, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? No, chao, se van. Sino que simplemente ellas ya fueron predispuestas a que le dijeran que no, entonces llevaron a la amiga para que le dieran como el pase. Sí. Entonces es una triste realidad eso, No, porque mira, muchas mira. personas no vienen en mala onda. Claro, y mira, que yo creo que, o sea, uno como, en el lugar donde tú nazcas, bueno, se convierte en tu casa, tu país. Y es algo que tú, estés donde estés, no vas a sacar nunca de tu corazón. O sea, tú puedes estar en el mejor país del mundo, con la mejor economía del mundo, pero siempre vas a querer volver a ese lugar. Y siempre vas a sentir un cariño especial por ese lugar. Pero en su momento, y esto yo lo hablo así, de que es algo que no cuento, no lo hablo mucho, muy seguido, pero en su momento, cuando empezaron a pasar tantas cosas y tantos venezolanos haciendo mal, a mí me daba vergüenza. Mm. Y es algo que a mí en el fondo de mi corazón me duele decirlo. Y yo creo que no, ni siquiera debería hacerlo, pero en el fondo de mi corazón a mí me daba vergüenza decir que era venezolano. Trataba de no hablar mucho si estaba en algún lugar público, en cosas así, porque esa mirada se sentía, o sea, esa discriminación se siente. Mm. Y en el corazón yo como que me mezclaban con quien sea menos que era venezolano. Por eso. Porque, bueno, yo creo que eso es de humanos, el que por unos pagan todos, creo que todos somos así. Mm. Y que, nada, son cosas que pasan. Pero sí, aunque suena feo, sentí vergüenza en su momento. Mm. Nunca voy a avergonzarme de nacer en Venezuela. Creo que agradezco muchísimo a Dios por eso. Porque Mm. creo que las cosas que suceden en Venezuela, y creo que ahí deberíamos hacer un paréntesis igual, pero creo que las cosas que suceden en Venezuela, en su momento, han hecho madurar a mucha gente. Creo que no sé si es bueno o es malo, pero a muchos niños a temprana edad le ha tocado mover. Mm. Y yo fui uno de ellos, pues, porque yo salí de Venezuela con 17 años. Sí, eso igual le iba a preguntar porque, por ejemplo, bueno, tu historia me impactó mucho porque tú te viniste solo Que la idea es que igual la conté un poquito ahí para... Claro, pero que eso iba, que es fuerte la historia del Adrián porque él vino solo a tan corta edad y lo que te quería preguntar es como qué te impulsó a salir tan chiquito. Mira, Jonathan decía de toda esta diferencia del 2020 hacia atrás. Venezuela vivió de las peores etapas que vivió Venezuela, creo que fue del 2016 en adelante. 16, 17, 18, 19, 20. Fueron momentos feos en Venezuela. Feos diciéndote, cohibiéndome algunas cosas, porque no me gusta mucho de que te vean con lástima. A mí en la persona no me gusta eso. Y por eso a veces me limito a hablar muchas cosas, pero sí se vivieron muchas cosas que hoy en día las recuerdo y me da mucha tristeza. Y que hoy en día me condicionan mucho. Que en este caso, no sé, o sea, de hablarte de este tema en general, no solamente en mi casa, que estoy seguro que no pasa en mi casa nada más, pero esto de tú levantarte y no tener que desayunar. Son cosas que por mucho tiempo me he guardado y cuando llegué aquí no nos las comentaba, a pocas personas se contaba, pero sí encontrarse en esa situación yo creo que ha sido una de las cosas más feas que yo he vivido. No sé, o sea, imagínate ver a tu mamá, a tu papá llorando por no tener no sé, el alimento, no sé, a tus hijos. Lo más básico, porque Esa uno presión, piensa. claro. Entonces, ¿qué pasa? De que en Venezuela, ya con cierta edad, yo ya tenía 16, 17 años, ahí estaba yo sacando el cuarto medio, nosotros le hicimos quinto año, ustedes llaman cuarto medio, yo estaba como graduándome ahí, y ahí tú tienes dos opciones. En ese momento era trabajar para comer diario, en este caso tú trabajabas, lo que te pagaban tú lo comprabas en comida y ya, y así ayudar a tu familia, o irte del país y ayudar a tu familia. En mi corazón, uno de mis anhelos siempre ha sido estudiar. Yo quería estudiar, tenía mi carrera por ahí, pero es como que o sea, no la quise integrar porque yo sé que en vez de ser
un aporte a mi casa iba a quitar. Entonces yo ya no podía llevar algo a mi casa. En mi casa somos, ¿qué? 5 o 6. Y yo era el hermano mayor y todo esto. Entonces en mi mente estaba el que me iba a Colombia. Colombia, o sea, era como lo más cerca que estaba. Todo el mundo se iba a Colombia, ya vamos a Colombia. Y yo dije, yo no sé cómo voy a irme, pero yo voy para Colombia. Yo voy para allá, por allá tenía ciertos amigos, yo voy para allá. Y en este caso, me acuerdo que empecé a orar bastante por esto. Yo no me quería ir de Venezuela porque tú puedes estar muy mal, muy, muy mal, pero hasta que tú no pruebas algo mejor no te vas a dar cuenta de lo mal que tú estabas. Claro. Porque es tu realidad, pues. Claro, y como no has experimentado otra, esa es la única que tienes, y tú aún estando mal, te sientes bien, te acostumbras. Ahí donde yo creo que no es una canción, pero ese dicho de que la costumbre es más fuerte del amor, yo creo que es una realidad. Hay un momento donde tú te acostumbras nada más y soportas lo que sea. Pero yo con mi corazón no me quería ir, pues porque yo dije, o sea, ¿para dónde voy a ir? No tengo familia. El único de mi familia que hasta ahora ha migrado ha sido yo. Entonces yo, o sea, ¿para dónde? Pero yo O sea, dije, tú fuiste el primero de tu casa que salió. el primero. Oh, Yo con siempre- 17 años. Yo siempre en mi casa, yo incluso, el tomar esta decisión, yo no pensé tanto que yo iba a extrañar a alguien o no. Porque yo en mi casa siempre fui así como un poco despegado, pues como que mamá voy para allá, ya vengo, me quedaba una semana en un campamento y me andaba así. Pero para tomar esta decisión yo no lo pensé tanto en esa área, pero sí, en mi corazón yo dije, yo tengo que salir de aquí. Yo empecé a orar y yo le pedí a Dios, Dios, dame motivos para irme. Yo no quiero irme porque simplemente quiero ayudar a mi familia y ya, que sí era mi anhelo. Claro, que era Pero, un motivo. Claro, yo le pedí a Dios, dame motivos para irme, que yo pueda decir, yo me voy por esto y esto y esto. Y ya se estaba viviendo cosas muy fuertes dentro del país en general y en especial En tu casa. en mi casa. Que o sea, yo hablo de todo esto y siento como que expongo un poco a mi familia por ahí. Bueno, Pero- todos cuando contamos una Sí, historia, una historia familiar, se sí, expone. involucrado. Claro, mira, yo Hay un estoy grado aquí, de- yo estoy hablando, yo me imagino a mi mamá detrás del teléfono. Este cabrón chico que anda hablando. Mutenlo. No, pero yo creo que esto que estoy contando, bueno, eso que viví, hoy en día caracterizó quién soy y creo que me ha ayudado muchísimo igual. Pero a donde quiero llegar es que en ese momento se estaba viviendo cosas muy feas. Y yo veo que Dios estaba respondiendo a mi oración colocando aún más necesidad. Mucha más de la que en un momento había. En su momento en Venezuela, y cuento esto para mostrar la realidad de ese tiempo, porque ahora Venezuela ha cambiado un poco. Yo creo que vamos a tocar ese tema, creo, pero en ese momento, aquí ustedes tienen la dicha de que pueden comprar zapatos cuantas veces ustedes quieran, tienen la quebradilla ahí mismo, 5 lucas por zapato. Ustedes hacen lo que quieran con zapatos. Sí. Yo me acuerdo, y aquí voy a exponer un poco, o sea, y lo cuento de mí, te hablo cosas mías que yo me acuerdo, o sea, sé de un par de zapatos tenía que durarme un año completo. No había opción. No había opción, o sea, tú tenías que cuidar el zapato porque, o sea, era el mismo para ir a la iglesia, para ir para el liceo, para todo. Por eso igual ustedes cuidan tanto la limpieza de los zapatos. Por ejemplo, Ah, yo he sí. visto que Tú ahora con tus zapatos Blanco, brillan. reluciente. blanco, reluciente, Como el alma de Cristo. nosotros los zapatos siempre están sucios. Ah, Siempre están Eso sucios. sí es verdad. Todo chileno que me encuentre así. Sí, De verdad. Es que de verdad. los cambiamos como... claro, ustedes están sucios, compran otros zapatos. Sí, pues, Claro. sale más conveniente. Mira, claro, ¿y qué pasa? De que tú dijiste algo excelente ahora, y es que, mira, la mente es algo tan fuerte de que a mí me ha costado cambiar un poco ese hábito. Porque, ¿qué pasa? De que en Venezuela tú compras un par de zapatos para el año completo. Ha cambiado ahora, te estoy hablando de esa realidad. Tú compras un par de zapatos para un año. Yo me acuerdo de que las únicas veces que se estrenaba ya, o yo estrenaba, era 24 y 31 de diciembre. Tú no ibas a esperar de ahí para allá más ropa. Es mentira, es mentira. ¿Y qué pasa? De que yo hoy en día, yo estoy aquí y yo compro ropa cuando necesito, no sé, cosas así de que... Cuando ya te quedas chica como claro, Jonathan. así. Como la foto de Jonathan. Oye, aquí hay bullying, Cuando yo me veo así como el Jonathan ahí voy a comprar ropa. Como es,
Pucha, la gente no va a entender, pero Ignacio, Jonathan tiene una Ignacio. polera de un oso que parece peto. No, pero eso es como que la mente, o sea, la costumbre. Pues. Pero, ¿qué pasa? En ese momento se estaba viviendo mucho eso. Yo me acuerdo de que, y estas son cositas que te voy a ir contando que las considero dentro de esa historia y de los motivos por el cual me fui. Me acuerdo que había gente que si a mí me duraba un año un par de zapatos, ellos tenían 2 años con el mismo par de zapatos. Yo vi gente, y te lo cuento de que me pasó también, de ese miedo de no poder sentarse y levantar el pie porque los zapatos tienen un hueco abajo. Bueno, esa realidad en Chile igual se vivió, po, pero en los 80. Más antiguo. Po. Sí, se vivió Tiempo de nuestros padres. sí, de un zapato arreglarlo, porque muy probable Mira. herede al hermano. Claro. Claro, y la ropa igual, porque después hereda. Sí, de hecho en Venezuela, tocando el tema del heredar, en Venezuela se tiene algo muy peculiar, que por ejemplo, las familias que tienen varios hermanitos, por lo menos entras al colegio, Ah, y ten seguro que si tú eres menor que yo, prepárate porque vas a usar mi ropa. Claro. Mi mamá. Seguro. Mi mamá, yo llegaba con la polera, ¡ay, Dios mío! Si a mí se me manchaba. No tenemos Sí, para el año que viene. Claro, mira, yo siempre fui el mayor. Y era como que yo de la transición de la escuela al liceo se cambia el uniforme. Cuando me la compraba, cuídela. Cuídela. Ese suele... Ya, ¿de qué estamos hablando? Ya estamos hablando de los zapatos. Que sigue con los Ya, bueno, entonces los zapatos quedamos en que en Venezuela es un tema peculiar. Que, por ejemplo, en las familias que son de varios miembros, por lo menos varias personas, se tiende que cuando la persona entra, por ejemplo, yo entré al colegio, mi papá me compró un par de zapatos a mí. ¿Qué pasa? Que tristemente en Venezuela no todas las personas tienen la facultad de comprarse, como decía Adrián, o sea, se me ensució, ya voy a comprarme otro. No, no se puede, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, entonces, así también, zapatos, uniforme, lo que sea. Entonces, si uno es el mayor, uno tiene que saber y correr con tu ideal de que tienes que cuidar eso porque se lo vas a dejar a tu hermano. Y no es exageración porque si habrán venezolanos escuchándonos, eso es lo que pasa. Entonces, y es algo tan cotidiano y que tampoco la iglesia, los hijos de Dios tampoco están exentos a pasar por eso. Porque yo me acuerdo en particular, por lo menos mi papá es el tipo de persona, mi familia, por lo menos yo soy hijo de pastor. Entonces, para mí la vida siempre fue la iglesia, siempre. Desde que yo nací hasta el sol de hoy siempre fue la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá en su tiempo, cuando Venezuela estaba un poco mejor, mi papá sí tuvo la facultad de comprarse su casa, su carro, tuvo comodidad hasta cierto punto. Ya. Y a nosotros no se nos hizo tan complicado eso. Pero de un tiempo ya, lo que decía Adrián, del 2016 en adelante, fue el boom en que, bueno, luchó oposición con oficialismo, se perjudicó la economía, las empresas hubo petroleras bajaron. un tema político mayor. Que ya la política ya estaba influyendo muy, muy directa en la economía. Entonces, justamente ya en la ese economía tiempo, estaba mal. sí, pues, ya venía mal, entonces cuando hubo el boom, fue quiebre. más, ¿por qué? Porque fue más en ese tope del 2016 en adelante. Porque cuando la oposición tomó iniciativa de ponerse contra el oficialismo, que es el gobierno que está en nuestro país, comenzaron a meterse organismos externos a nuestra nación y comenzaron las sanciones, comenzaron los bloqueos. Entonces, allí fue como que se puso un poco más acentuada la economía en el país. Entonces, ¿qué pasa? Retomando la idea de que justamente eso nos afectó a todos, a cristianos, no cristianos, a todo el mundo le afectó. Entonces, yo me acuerdo que mi papá toda la vida fue desde que yo nací, mi papá siempre ha sido cristiano. Entonces, yo iba a la iglesia y habían días que yo iba a la iglesia y también con el típico sello, el que no tuvo un zapato roto venezolano, no es venezolano. Entonces, yo iba... A ese nivel. Sí, es que es complicado. Hubieron personas que tuvieron la facultad de poder tener comodidad hasta cierto punto. Ya. De que ellos pudieron tener tal vez pero la gran mayoría en nuestro país vive esa circunstancia. Porque, bueno, los economistas hasta cierto punto dicen que la clase media de Venezuela desapareció. Ya. Ya. ¿Hay ricos o hay pobres? Hasta el sol de hoy eso es lo que dicen los economistas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo que yo literal iba a la iglesia y nosotros hacíamos cultos en la calle, campañas, cuestiones. Y yo me acuerdo literalmente, es un país tropical y llueve y era horrible, horrible. Yo iba balizando. Horrible. Mira, yo he sido tecladista en la iglesia y yo tocando y a veces tocaba el micrófono, ¡plá! El corrientazo.
¿Por qué? Los zapatos rotos. Ah, Entonces, es súper complicado. A las 6 de la mañana, no tiene que irse temprano, 6:30 de la mañana, y a veces llovió, no está lloviendo, pero llovió, la calle está mojada. Y tú llevas los zapatos rotos. Y cuando tú sentías el agua en la media, Uno va de puntita, así como en la princesita. Clac, clac, clac. No, y lo peor es que uno cuando se quitaba los zapatos era un desastre. Desastre, porque así tú te echabas lo que sea, el agua te entraba, te filtraba y sí. súper Pero, complicado. pero ¿sabes qué? Y yo creo que es una de las ventajas y de lo... y que haya calor allá, pues, porque te secáis las No, patitas. obviamente. El abanico y... Pero ¿sabes moja qué? acá. Una de las Oh, ventajas que yo ya. veo en medio de la necesidad y de todo eso, y buscándole algo bueno, es que la creatividad fluye. ¿Sabes qué hacían, bro? Los neumáticos. Ah, ya. Buscaban el zapato y le hacían la forma de la planta Sí. y se lo cosían por debajo. Bro, había gente que vivía de eso. Acá igual, pues, en los años 80 hacían eso y se llamaban los J. No sé, yo no sé qué nombre le pusieron, pero allá habían varios que cargaban unos neumáticos abajo. Pero sí, menos mal hace calor allá, pues, porque yo trabajo. Nada que ver lo que voy a decir, pero me vino a la mente. Pero yo quiero hablar. Yo también quiero. Yo trabajo con agua, pues, con agua servida. Entonces tengo que limpiar harto con manguera y cosas así. ¿Qué pasa? Que un compañero tenía que hacer una limpieza de una máquina y se mojó los zapatos. Y en vez de... Era invierno, entonces en vez de ir a cambiarse el zapato o el calcetín, se quedó hasta final del turno con el zapato húmedo. Y se le... Hicieron hongo. No, se le pusieron los dedos negros. Porque le dio hipotermia. Ah, por el frío. Por el frío. ¡Xenofobia! Para entrar en contexto, él se burla de mi color. No, pero sí. Oye, sí. pero pude Yo haber no perdido tenía los ni- dedos. Pudo haber perdido los dedos, pero No, en serio, es una locura. como se dio cuenta y fue al tiro a médico, fue algo de pastilla y Claro, para que circulara la sangre. Sí, y por lo menos. Entonces eso- ustedes tienen solcito. y- solcito. Sí, y pero así. eso es lo que le iba a aportar a la idea del Guille, porque por lo menos nosotros, en Venezuela, nos caracteriza que nosotros tenemos Dos lluvia, calcetines. no, tenemos bueno, bastante eso algo. no lo va a contar, Lo que nos caracteriza, por lo menos en Venezuela, es que hay varios tipos de clima. Bo. Entonces, por lo menos yo soy de Aragua. Aragua es un clima que más que todo es sol y lluvia. Para nosotros el invierno es lluvia en Venezuela. Pero Entonces, lluvia con calor. cálida. No, ¿cómo? Lluvia con calor. Sí, pues, lluvia con calor. Pero depende también de la región. Porque, por ejemplo, está la parte de Mérida, que eso ya viene, si no me equivoco, creo que tiene que ver con los Andes, ¿no? Lo que es ya la Mérida como tal. Entonces, allí es nieve, literal. O sea, hay lugares que uno sube y es nieve, entonces, si a ti te agarra una lluviecita por allá, Es con frío. le va a pasar lo que a tu compañero, se va a poner un negro. Entonces, así tal cual, pues entonces depende también las El circunstancias, el sector. Pero gran parte de Venezuela es sol. Sí, la gran mayoría. Claro, La la mayoría. gran De la parte yo soy de Barinas se llama. Y ahí es un sol que si tú sales a la 1 de la tarde, tú vas a volver como Jonathan. Como tu compañero, pero completo. Completo. Ahí hay algo que dijiste que me llamó la atención, que tú has sido cristiano toda la vida, eso lo sabíamos, pero ¿cómo fue Tú igual. cómo fue Hijo de dentro de la iglesia tu decisión por irte del país? ¿Cómo lo tomó la iglesia? ¿Cómo... Si Ah, entras en sí, la porque iglesia, tú cuando me estabas ahí dices- dentro del Sí, ministerio también. fue un tema, o sea, está buena la pregunta porque fue un tema controversial. Ahí vamos a salir perjudicados algunos. Todo lo tuyo es controversial. Sí, literal. ¿Qué pasa? Yo, como les comentaba, yo siempre he sido hijo de pastor. Mi papá, cuando me planearon, fui el único planeado. Si es que acaso. Sí, fui planeado. Sí. No creo. Entonces, cuando yo vine a este mundo, cuando yo entré a este mundo, Fui deseado y querido. fui deseado y querido y amado. Entonces, No se nota. se nos va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llegué, bueno, yo estaba, porque yo soy tecladista, como le está diciendo, entonces, ¿qué pasa? Yo era líder de alabanza en mi congregación. Pasa de la siguiente manera, mi papá era pastor de un movimiento, una iglesia, en la cual había una principal que se le conoce como iglesia madre, que es la fundadora. ¿Qué pasa? Cuando el pastor fundador del movimiento muere, mi papá como presidente del movimiento, él tenía que asumir el pastorado en esa iglesia principal. Ya. Por ende, cuando mi papá toma el pastorado,
yo como hijo del pastor tengo que irme allá, porque yo Claro. estaba muy pequeño. Estaba muy pequeño, entonces se prestaba para muchas cosas. Entonces, Que las gallinas tienen que estar con su polluelo. sí, porque si no cualquiera les da. Entonces, yo fui, ¿qué pasa? Pasó el tiempo, comenzó la situación en el país, y acá es cuando entra el tema de que nos queríamos ir. ¿Por qué? Porque ya la cuestión, la gente que tuvo en el tiempo bueno de Venezuela, tuvo la oportunidad de tener su casita, su carro. Resurgir. Sí, entonces, ¿eso qué dio? Que cuando vino la parte fuerte en Venezuela, ya tenían al menos de qué vivir, o tenían cierta Cómo comodidad, tenían un sustentarse, techo. Claro. Claro, entonces mi hermano, no digo el nombre, Tu hermano. porque no lo conocen, mi hermano, Hay pito ahí, hay un pito. mi hermano, él comienza a tratar de independizarse, Ya. como todo venezolano independizarse, entonces viene la situación y comienza a pegar la situación. Ya él tenía a su hijo, cuestión, entonces él toma la planificación de salir del país. Yo también tenía la intención, porque yo desde pequeño he querido salir de mi país. Entonces, él me dice o sea, que hiciéramos el plan de salir. Salimos de nuestra iglesia y ahí fue cuando comenzó a hablar Dios por todos lados. A hablar Dios supuestamente. ¿Cómo Porque, eso? yo te voy a decir por qué. Porque muchas personas comenzaron a decir, oye, no es el tiempo de que tú salgas. Comenzaron a decir, tú eres músico en la iglesia, no puedes abandonar tu ministerio, la iglesia se va a quedar sin músicos. Yo era el líder de alabanza en cuanto a la armonía porque era el que tocaba el teclado y mi hermano era percusionista. Entonces éramos los únicos que estaban. Entonces el ministerio de alabanza en la congregación de yo vengo era prácticamente mi familia porque yo era el tecladista, era el... era el percusionista, aparte tengo otros hermanos que también eran percusionistas y ahí se encerraba eso. Entonces cuando salimos, la iglesia quedó desolada en el ministerio de alabanza. Entonces ahí comenzaron las cuestiones de que no era el tiempo de Dios, personas comenzaron a hablar muchas cosas, pero la decisión se tomó. Pues tú lo sentí que no era el tiempo de Dios. ¿O Yo, el Señor te ha confirmado que sí era el tiempo? yo siento que el Señor ha confirmado que era el tiempo de salir. Sí siento que han confirmado, claro, el hecho de que Dios haya confirmado la palabra de que fue el tiempo de salir, no quiere decir que uno vaya a estar exento a pasar momentos Claro que difíciles, sí, como claro todo. que sí. Entonces, sí vivimos momentos difíciles cuando nos vinimos acá, el cambio de cultura, Ay, sí. el hecho de que ya no tenías a tu mamá que, ay mamá, voy a llegar a la casa, dame una arepita. Arepita, Acá ¿dónde? no hay Ya, arepa. Escucha. Antes de llegar para allá. Porque eso es otra cosa. Yo creo que ambos tenemos que dividir eso, el cómo salimos y el cómo nos adaptamos. Porque, Ya, sí. mira, me olvidó que iba a decir. De cómo salí, salir, que ¿Cómo llegar. entraste? No, porque, frontera. mira, o sea, ¿qué pasa? De que, así como todo, o sea, bueno, yo no tengo toda mi vida siendo cristiano y tampoco soy hijo de pastor como ustedes. Pero sí, antes de venirme, Se yo... escuchó feo eso. Sí, se escuchó feo. Sigue con la xenofobia, te vamos a mutear. Como ustedes. Negro y ahora hijo de pastor. Yo... Está bien. Ya eso no- con nuestro socito. Sí, yo soy blanquito. Sí, bótalo, te vas. Es que está claro que los hijos de pastor siempre son los consentidos dentro de la iglesia. No, que si no te No. reprenda. Mentira. Hijo de Dios. Somos los que más trabajamos. ¿Ah? Tenemos Y lo tiene que más ser que un tema de estamos eso. observados Sí, y ¿no? mirados. Que lo digo a los pastores. Hijo de pastor, puede invitar a todos los hijos de pastores. Y este es más Amén. mirado y... Con pichanguita. Hoy es un buen tema. Sí, verdad. Sí. Ya, Gracias, sigue. Ah, por favor, créditos ahí. Sí, los o sí. flyers. Pues si no, No. esto va a durar 3 horas. Gracias a tu xenofobia. No, pero ¿qué pasa? De que antes de yo venirme, yo ya era cristiano ya. Ya. ¿Qué pasa? De que obviamente todas estas cosas de necesidad y cosas de esas que te obligan a irte en su momento. Pero yo quise como hacerlo en Dios, de verdad, orar y todas esas cosas. Y en mi oración, como les estaba contando, yo le pedí a Dios motivos para irme y en su momento como que no lo entendí. Yo en mi oración yo le pedí a Dios, tú sabes, que me acuerdo que hubo un momento donde yo me sentí tan frustrado en su momento, de que yo dije, Dios, no entiendo qué es lo que tú quieres hacer, si quieres que yo me quede, que me vaya, no entiendo nada. Yo tenía como un liderazgo dentro de la iglesia en ese momento y yo dije como que, o sea, Dios, primera vez que hago algo así, no sé si está del todo bien, pero yo dije, Dios, si tú de verdad quieres que yo me vaya, envía a alguien si es posible que me diga de que tengo que irme, no sé, pero yo quiero sentir esa paz, esa tranquilidad de que me voy y tú vas a estar conmigo. Porque si de algo yo estoy claro y que tengo claro bíblicamente es que cuando Dios
cuando Dios te lleva a algún lugar, sea bueno o malo, puede ser el peor lugar del mundo, en este caso puede ser el desierto más seco del mundo, pero si Dios te lleva, Dios obra en gran manera y siempre va a estar allí contigo. ¿Y dónde veo esto? El pueblo de Israel. Dios los lleva después que los saca de Egipto, los lleva al desierto. Pasan todo ese tiempo y Dios siempre estuvo con ellos. Claro. Dice que en el día le mandaba una nube para cubrirlos del sol, en la noche mandaba una columna de fuego, las ropas crecían juntamente con ellos. Y yo siempre he entendido de que cuando Dios te lleva a un lugar, así sea el desierto, Él va a estar contigo. Y vas a ver a Dios obrando en gran manera. ¿Dónde veo una diferencia también en la Biblia? Elías. Cuando Elías recibe la amenaza y todo eso, Elías siente miedo y cuando él se va, dice que estaba en el desierto y que si Dios no envía un ángel a alimentarlo, Elías muere en ese momento. Entonces, yo creo de que siempre he tenido eso en mi vida. O sea, a donde Dios, donde quiera que yo vaya, yo quiero sentir esa paz y esa seguridad de que Él me llevó. Porque yo sé que si Él me llevó, yo voy a estar bien en su presencia. ¿Qué pasa? De que yo estaba orando en esa dirección y en su momento me acuerdo que de ahí entra en juego una persona que yo creo que también vamos a hacer el pick ahí con el Jordan. Entra también una persona que creo que en ese momento Dios lo usó, creo. Allá donde yo soy de Barinas, poblado 1, Sabaneta, el que conoce eso sabe que es un pueblito pequeño donde no hay mucha señal, mucha cobertura. Usted tiene aquí 4G, 5G y todos los G. Allá no hay ni nada. Allá hay rayitas para mandar un mensaje y te duran 5 minutos para que se vayan. ¿Y qué pasa? Me acuerdo que en ese momento, justamente en el lugar donde estaba, tenía señal para mi teléfono y todo eso, y me entró una llamada de aquí de un chileno, que en este caso fue fue el esposo de uno de mis líderes pasados en Venezuela, que ellos también tuvieron que emigrar en ese momento y todo eso. Él me llama, él había estado 3-4 meses antes en Venezuela, fue como de misiones allá, de misionero, yo ahí lo compartí con él, y él me llama y me dice, hijo, siento de parte de Dios enviarte el dinero y que te recibo en mi casa, me dijo. Y yo vi eso como respuesta a la oración en la que yo estaba teniendo. ¿Qué respuesta más clara esa? Po? Sí, yo siento que Dios respondió a mi oración así. Y que eso que le estaba pidiendo de que envía a alguien. Pero también me encontré en ese, como lo mencionaba el Jonathan, de que también se me acercó alguien y me dijo, hey, no es la voluntad de Dios que te vaya. Y yo ya tenía todo listo para irme. Me dijo, mira, y fue a mi casa. Me dijo, no es la voluntad de Dios que tú te vayas. Y ahí entra esa discordia. Bueno, hay un tema que yo creo que sería como para otro podcast, de saber diferenciar la voz de Dios y las voces que no son de Dios. Porque imagínate, una decisión tan importante como el salir de tu casa, salir de tu país. O sea, no solamente el salir de tu zona de confort, sino es más allá porque te vaya a ir a un país que no conoces, un país que tiene un clima totalmente distinto al tuyo, un país que tiene una cultura totalmente distinta al tuyo. Porque si bien nosotros podemos hablar todo en español, pero el chileno tiene un lenguaje totalmente especial y distinto. Es otro tema, sí. Entonces, las comidas son distintas y que una persona te diga o te haga dudar de tu decisión, igual es heavy porque te da una carga mental que no deberías de tener. Sí, y anexando a eso, en cuanto a la carga mental que genera la otra persona, yo digo que más allá de la persona se va mucho en las primeras, en decir Dios dijo o pienso que no es el tiempo de Dios, entonces se le atribuyen a Dios decisiones que él no ha tomado. Entonces, cuando uno se mete en eso, a mí en mi país, en Venezuela, en la iglesia, la única persona que a mí me aconsejó y me dijo, Jonathan, mira, tú en principal, tú tienes que tener algo claro, tú eres joven, me dice. Tú eres joven, aparte tú quieres luchar por un futuro mejor. Acá en Venezuela, en la situación en la que estás, probablemente se te haga muy complicado para establecer una familia, tener tu hogar. O sea, una persona que se centró en lo que era un consejo. No nada más, te quiero ver esclavizado aquí toda la vida tocando. Entonces, esa persona fue el copastor de mi iglesia. Y él me llamó aparte y me dijo, Jonathan, oye, yo en Venezuela yo estaba estudiando contaduría pública. A mí me faltó ya la tesis nomás para sacar la carrera. Y él me dice, Jonathan, toma la decisión. Si tú ves, órale a Dios, pídele dirección a Dios y que Dios te confirme a ti, esa decisión que vas a tomar. Entonces, obviamente, fueron más voces las que te dijeron quédate, pero es lo que yo digo. Yo digo que más allá de ser una palabra de Dios, yo creo que es una frase o una oración condicionada a lo que tú quieres y esperas que pase.
Entonces, tal vez que ellos, la iglesia donde yo estaba, esa iglesia duró tiempo sin músicos, sin ministerio de alabanza. Entonces, cuando se vieron en la situación de que probablemente se iban a quedar y iban a regresar a lo mismo, entonces dijeron, no, estos se tienen que quedar, o estos se tienen que quedar acá. Entonces comenzaron a atribuir cosas que Dios no era así, pero era un interés propio. Y lo peligroso que es eso, bro. Y a eso yo lo conversaba hace unos días con Jonathan. Y es, mira, a mí me da miedo eso. Yo cuando siento algo que creo que viene de parte de Dios, yo no es que lo dude, o en su momento sí, porque uno también tiene voz humana y tu Claro, mente. uno es humano también, pues. Mira, yo prefiero decirte, yo creo, o siento de parte de Dios esto y no estoy seguro, y tratar de aconsejarte, a yo decirte, Dios Con me dijo certeza. esto. Lo peligroso que es eso, brother. Porque mira, yo creo que nosotros vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos y digamos. Y el hablar de parte de Dios sin que Dios te haya dicho algo es bien peligroso. Sí. Sí. Lo cierto es que ya, yo me vengo, tomo esa decisión. Fue como, tenían una semana, me dijeron, mira, yo ya te mandé el dinero, quiero que te vengas de una vez. Pasó una semana y fue un problema igual decirle a mi mamá que yo ahora entiendo y hay mucha gente, cuando yo cuento la historia de que me viene con 17 años, mucha gente ve un poco mal a mi mamá. ¿Cómo te va a dejar ir con 17 años siendo menor de edad? Y yo lo que pienso es, imagínate en la condición y la presión que estaba sintiendo mi mamá para decir ve. Sí, pues. Sí. O sea, sabiendo de que, O sea, la situación, el contexto que estaba viendo tu mamá, claro, pues. o sea, Sí. la realidad que estaba viviendo para decir ve. O sea, sabiendo de que no me iba a ver en mucho tiempo y todas No, esas y que no cosas. te podía cuidar, ni rescatar, Claro. ni ayudar en ningún momento, porque no Sí. iba a estar físicamente. Exactamente. Y tampoco quizás no tenía los recursos para volver a traerte. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo lo converso con mi mamá antes de venirme. Yo creo que yo nunca fui con mi mamá muy de piel. Yo lo he comentado con usted. E incluso yo la primera vez que le dije, mamá, te amo, ya estaba grande ya, tenía como 16, 15 años, me acuerdo. Claro, ayer. Así Pero, no, bueno. pero sí estaba grande. Y me acuerdo que en ese momento cuando estábamos hablando, yo le dije, mamá, se me presentó la oportunidad de irme. Y yo aquí no voy a hacer nada. Por más que yo quiera ayudarlo, yo no puedo ayudarlo. Aquí no puedo. Allá tengo esa oportunidad. Está en usted. Si yo me voy o no me voy. Yo me quiero ir. Y fue fuerte. Yo vi a mi mamá. Y fue como que mi mamá lloró un rato conmigo y me dijo, hoy sí, ve. Es como que la fecha de irme era mañana. Y me acuerdo que la última noche, no se me olvida nunca eso, mi mamá entró al cuarto, a mi pieza, donde yo estaba durmiendo. Se quedó dormido conmigo y me dijo, hijo, no te vayas. Un día antes. Regresa esa plata, me dijo. Regresa ese dinero y ¿qué? Seguí con nosotros, aquí algo hacemos. Y mi mamá llorando ese día. Sí, porque era ahí un corazón de mamá nomás. Claro, pero ¿qué pasa? De que tú piensas con el corazón y tú te quedas. Sí. Tú no sales nunca de Venezuela. Porque está tu familia, ahí está la gente que tú amas, ahí están tus amigos, el lugar donde tú creciste. Y si tú te quedas por ese sentimiento, tú ahí te quedas. Y no vas a progresar nunca. Porque lamentablemente en Venezuela hoy en día, o en ese momento, y lo digo hoy en día también, porque hoy en día Venezuela ha cambiado un poco, pero ha cambiado mayormente por el dinero que entra de todos los que estamos aquí afuera. Porque yo estoy seguro de que una familia no puede sustentarse sin tener una persona afuera. Ay, eso es un tema social súper interesante de poder abordar, de cómo familias se sustentan, pero tienen que sacrificar a uno. Po. Mira, O sea, sacrificar exacto. en la palabra de que se tiene que salir, po, porque no es como que acá ustedes son unos esclavos. Escucha, y es un sacrificio. Pero es un sacrificio sacrificio muy grande. de salir. Y, Ay, ¿qué pasó? Perdón. No, pero Perdón. no Hablando- hablaron del sacrificio como que como de la víctima, pues, sino como un sacrificio de que igual A todo lo que conlleva tomar la decisión. Es un esfuerzo. y me imagino que todos los pesares que viven, no solamente desde el día 1 que salen de su casa, todos los días que se demoraron en viajar, llegar a Chile, llegar en un tiempo políticamente súper complejo acá. acá. Sí. Entonces, me imagino que para ustedes también puede ser un golpe de realidad súper Mira, fuerte. durísimo. De eso quería que nos hablaran un poquito, pues, porque aunque me gusta lo que estamos hablando, ya llevamos igual un ratito No me conversando. No me interesa. 316 con los venezolanos. Ay,
estamos todos con todo. Ay, ¿verdad? Hablamos 2020 y ya regresó el COVID. Ya, pero ya llevamos un ratito conversando y para que la gente sepa, que nos cuenten igual un poquito de cómo fue su travesía para poder llegar hasta aquí. Un poquito En resumen. en resumen. Salí de mi casa el 4 de noviembre. Me fui. Salí de mi casa el 4 de noviembre. Llegué aquí el 14. Fueron 10 días. Yo viví todo lo que viví en Venezuela, lo viví el doble en esos 10 días. Uno se cruza yo dormí en la calle en Venezuela porque es como que tú tienes el dinero contado y tú no puedes darte el lujo de quedarte en un hotel porque si te quedas, yo dije, yo prefiero dormir en la calle, aquí en Venezuela, en un lugar que conozco, y si me pasa cualquier cosa me voy caminando para mi casa, que quedarme en la calle en Ecuador, en Perú, en algo así que no conozco nada. En Venezuela me tocó dormir en la calle. Cruzando todo eso, Colombia, tú te cruzas con personas que, a mí se me acercó una persona así casi que sin nada, sin plata, que se le perdió la maleta, que lo robaron. Tú te encuentras con gente en la calle. Tú ves ese dolor de gente en Venezuela caminando. Y yo vi eso. Un señor nos montó, ya vamos, yo lo llevo a la frontera, pero en Venezuela con gente caminando, con días caminando con su maleta. ¿Y a dónde van? No, me voy del país. Brother, caminando. Yo soy de Barinas, la frontera más cercana está, que es San Cristóbal, está como que 1 hora, 2 horas, Más o menos. por ahí en bus. Brother, imagínate eso caminando. Mano, yo iba en el bus y yo veía gente caminando. El chamo, la chama y una niña. Bueno, eso es súper fuerte porque nosotros lo vivimos, pero ya desde la frontera para acá, po. Pero no nosotros, o sea, nosotros lo vimos como desde afuera en realidad, porque veíamos que desde la frontera desde acá, muchos de sus compatriotas venían, muchos murieron en el desierto, Sí. porque las condiciones climáticas son súper fuertes y usted no estará acostumbrado a este frío del desierto. Bueno, O sea, nosotros, si bien, como decía el Jonathan, pueden tener su nieve, pueden tener distintos climas, pero el clima de acá del norte de Chile es súper duro, porque es seco, es horrible. Yo cuando llegué, Perú, Bolivia, Desaguadero, hay una parte que le llaman allí, que es como un lago que uno tiene que cruzar ese lago. En ese momento se cruzaba, yo lo crucé a la 1 de la madrugada. Ahí la temperatura estaba -0. Y era un lago que te llevaba en una lancha. Yo decía, yo toco esa. Yo me vine con una mochilita nada más. Y yo cargaba toda la ropa que yo cargaba en esa mochila, me la puse. Y yo sentía el frío como que yo estaba dentro de un refrigerador, algo así. Yo decía, yo caigo en esa agua y yo no he caído cuando ya me he muerto de la hipotermia porque me va a matar eso. Sí. Es un frío horrible. que era como lo que le decía recién al Jonathan, pues, o sea, nosotros que somos lagartija acá, Sí. sentimos frío, y ustedes que son guacamayos, si deben morirse de frío, Sí. po. Sí, ¿Y en pero tu caso? yo considero que, bueno, en mi caso, yo salí de Venezuela para la última semana de diciembre. Fue una decisión súper que yo me pongo a pensar ahorita y yo digo, de verdad que andaba mal de la cabeza. Bueno, a ver, en cuanto a mi salida, yo salí de Venezuela para las últimas 2 semanas más o menos de diciembre. Y como decía, o sea, para mí fue súper la decisión cuando ya te ves afrontando las consecuencias de la decisión que tomas, ya te ves que a mí me tocó estar 24 fuera de mi país y 31 fuera de mi país. ¿En qué me afectó esto? Que 24 y 31 no había transporte. Y a mí me agarró Sí. prácticamente uno en Colombia, con el frío de Bogotá que había justamente esos días. Y yo o sea, quedamos mal. De Pero hecho, fue súper mala La fecha. La fecha, sí, po. lo que pasa es que justamente para esos días se estaba cerrando la frontera. Ah. Entonces, Era mi salir, hermano, salir. sí, mi hermano me llamó un día y me dice, oye, o nos vamos o nos vamos a tener que quedar. Entonces, salimos y eso fue otro tema que fue súper complicado porque mi mamá no estaba en la casa, mi mamá estaba en la consulta con el médico, con mi hermano menor y mi papá, y yo no me pude despedir de ninguno de mis familiares, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos. Yo estaba en la casa solo y tenía que irme. Agarré mi Ah, maletita sí, rapidito, y po. salí. Sí, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Que yo agarré el teléfono y mi hermano ya me dice, ya, entonces está bien, vámonos. Colgué y de una vez llamé a mi mamá. Y mami, mire, pasó esto, esto y lo otro y me tengo que ir. Mi mamá estaba en Valencia esos días. Valencia queda como a 1 hora y media de Aragua, Maracay. Entonces,
Mi mamá, pero ¿cómo, hijo? Y yo, mamá, sí, porque si no salgo, no vamos a poder salir porque van a cerrar la frontera. Entonces, fue para mí la experiencia más horrible, 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 porque yo tenía el teléfono así tratando de ser fuerte, mi mamá casi que lloraba, yo ponía el teléfono allá, echaba mis 2 lagrimitas y volvía de nuevo, mami, pero todo va a estar bien, y de nuevo, ¡cla! Y eso fue, primera vez que me pasa esa experiencia, con mi mamá, con mi hermano chico, que él venía saliendo de un problema médico, o sea, fue súper, súper complicado. Entonces, para hacer corto la historia, salí, me agarró en Bogotá con el frío y anexando a lo que se estaba hablando, allá había muchos mochileros que salieron de Venezuela. Yo iba en un bus de Bogotá, estaba allá en Bogotá, y el clima justamente para esos días estaba demasiado frío. Había neblina así súper, súper densa. Y yo veía a mujeres embarazadas, con niños en brazos, y ellos venían caminando y con esos niños que tosían, o sea, niños que estaban trancados en el pecho, o sea, estaban súper mal. Y esa realidad fue tan complicado porque ellos se ven expuestos a eso, tienen que hacerlo sí o sí. Entonces, así estaban los niños, cuestión, pedían que los llevaran, no los llevaban, no tenían dinero para pagar, entonces no todo el mundo tiene el corazón de que te va a decir, móntate y yo te llevo a tal sitio. Sí. Entonces, le decían que no con los niños, nosotros veíamos así literal, nosotros a veces pasábamos, ellos te pedían algo y tú por el simple hecho de que estabas súper corto, tenías a un niño también, porque mi hermano venía con su hijo también, entonces tú te tenías que ver en la obligación de De no. tristemente no darle. ¿Por qué? Porque o es tu niño o es ellos. Entonces, son cuestiones que tú te ves expuesto que tú quisieras en Dios que nunca te pasara, pero te llegan a pasar. Entonces pasamos eso, pasamos por lagos, como dijo Adrián, pasamos una vez en lo que fue en Perú, un río que estaba seco, y lo peor es que todo el mundo se aprovecha porque sabe que tú vas con la intención de salir de tu país. Y hasta cierto punto la gente se hace la idea de que tú tienes plata. Entonces comienzan a meterte cuestiones, miedo. Yo salí corriendo por ese río seco, me monté en un taxito y me llevaron al terminal de Perú. Eso ya fue en Lima. Entonces, es tan súper complicada la historia porque después también en Bolivia yo casi siento que me muero por el frío que había. Yo vení, como les digo, mi estado es caliente hasta cierto punto y llegar a estar en una cuestión que me tocó prácticamente cruzar en la madrugada, pasar eso con frío y aparte que había unos charcos de agua, o sea, para mí fue lo más... Con las zapatillas rotas. Sí, con las zapatillas rotas del teclado y no, pero fue súper, súper complicado, pero yo más allá de todas estas cosas, yo siento que a pesar de todo lo que pasamos, Dios como que siempre, Dios siempre estuvo allí, guardando a uno, porque no tenía la oportunidad de comer bien a veces, o sea, tenías que pagar lo más mínimo, un pancito, cualquier cuestión poquita, para que te alcance el dinero para agarrar el bus. Dañar la tripa nomás. Sí, entonces fue complicado, pero gracias a Dios Ay. estamos bien. Dios es bueno. Qué bueno. Bro, ahorita Complejo. que tú hablaste de Bolivia, Bolivia y yo no somos amigos. Ah, Bro, yo puedo decir que mi viaje, gracias a Dios, no me pasó nada malo hasta Bolivia. Bro, yo llegué a Bolivia, crucé eso ahí de La Paz, del desaguadero, ese que le llaman de Perú, Bolivia. Y yo hasta ahí iba consciente de todo lo que estaba pasando. Yo quedé en Bolivia. Me dijeron, llegamos a La Paz. Fue bajándonos del bus así. Agarró la mochila y me dijeron, llegamos a La Paz. Boom. Me desmayé, ¿verdad? Y cuando iba, como que me desperté por ratico, iba en el bus y ya iba así mareado. Esto suena feo, pero yo sentí que las tripas le iba a vomitar también. Estaba vomitando todo, bro. Yo caminaba y todo me daba vueltas. Sí, no sé si, bueno, yo creo que nunca he estado ebrio así del todo, pero así. De todo. Pero el mundo, ¿Verdad? el mundo ahí me daba vuelta, completo. Yo caminaba y me daba vuelta. Yo me acuerdo, yo tengo recuerdos de Bolivia. Yo me vine con un amigo, somos amigos nada más, vecinos, así. Aquí creo que lo consiguieron mi familia, porque lloramos juntos. Ya era mayor, claro, él era mayor, se llama Rafael Mujica, que ese loco yo lo amo, ese es lo más seguro que vea esto. Ese loco y yo lloramos juntos ya llegando aquí. Pero ese chamo, cuando yo me vine, yo me acuerdo que yo tengo recuerdos de Bolivia que yo abría los ojos por momentos y me veía que alguien me estaba cargando. El loco cargaba mi mochila, la de él, y me cargó a mí así. Y él iba caminando. Yo tengo recuerdos que yo le veía los pies nada más caminando y después me volví a desmayar. Todo La Paz.
para mí eso fue lo peor, ahí en La Paz. Yo pasé de La Paz desmayado y cuando llegué a la frontera de Colchane. Pisiga, creo que le llaman a eso, Para la otra, ya. Ya. que es como la parte de Bolivia, Sí. ahí nos agarra la migración de Bolivia. No había tenido ningún tipo de problemas con eso. El nervio sí, el miedo. Pero ahí nos agarra la migración de Bolivia. Y es lo que dice Jonathan, desde que ellos te ven como que tú tienes dinero y todo eso, entonces es lo que te piden. A nosotros intentaron como estafarnos en medio de todo eso. Pero gracias a Dios ahí cruzábamos. Entonces yo me acuerdo ya cuando cruzamos como un desierto por ahí. Y me acuerdo que a lo lejos vi una señora que gritaba Iquique. Ese fue el momento en que yo he sido más feliz en toda mi estadía aquí en Chile. Porque eran 10 días de viaje, bro. Yo escuché Iquique y dije, para allá voy yo. Yo he escuchado dos cosas, Chile e Iquique, yo voy para allá. Pues tú Y ya venías mentalizado. Ah, sí, porque te mandaron a buscar. claro, me mandaron a buscar, me Sí. estaban esperando. Iquique, vamos para allá. Y ahí llegué. Ahora, ¿qué te puedo decir en medio de todo esto, ya de toda esa travesía? Yo creo que yo resumiría todo, creo que ya estamos terminando, Sí. creo. Pero yo resumiría toda esta estadía, o sea, todo el viaje, mi estadía aquí en Chile, la adaptación que fue difícil también. Yo diría de que si tú vas a tomar una decisión un día, y yo espero que nunca les toque emigrar en las condiciones que nos tocó a nosotros, y que si se vayan a ir a otro país porque por gusto, porque lo quieren hacer, pero, brother, cualquier decisión que tú vayas a tomar antes, te hablo de mi vida, de lo que yo viví, procura que sea Dios llevándote a ese lugar, que sea Dios llevándote, y que cuando es así tú ves la mano de Dios obrando a tu favor. Yo venía con planes. Yo dije, siendo un niño de 17 años, yo dije, mire, yo me voy para allá, quiero hacer esto y esto y esto, me regreso a Venezuela, si yo hubiese dependido de mis planes, yo no sé dónde hubiese estado. Porque las personas con las que conté al principio, yo tenía amigos de años en Venezuela, aquí no estuvieron en su momento. Las personas con las que llegué, ya hoy en día no hablo con ninguno de ellos. Y yo en su momento quedé de contar con amigos, nunca tuve Claro. familia, pero contaba con Pues amigos. tenéis una red de apoyo. Claro, que yo pensé que iban a hacer y no, en su momento no estuvieron. Y fue feo, porque ahí en su momento sentí, nunca puedo decir de que me llegué a sentir solo del todo, porque de verdad, o sea, Dios siempre está. Pero sí ahí llegó, y yo creo que es una etapa en la que todo venezolano pasa, y no quiero pasar desapercibido en este tema, porque yo estoy seguro que todo venezolano tiene una depresión interna. Tiene algo que unos lo demuestran, otros no, pero sí hay un momento donde todo ese cambio te afecta. Probablemente Sí. no al principio, Colapsáis. pero uno colapsa porque tú vienes guardando de todo. Jonathan mencionó algo que creo que dio en el punto, y es que uno se hace el fuerte. Cuando yo le decía, mamá, yo no quiero que usted esté llorando nada, yo necesito irme. Allá lloro, pero ahorita no. Y tú te vas haciendo el fuerte, y todas esas cosas te van acumulando. Yo llegué aquí y un gran periodo de mi estadía en Chile, unos meses largos, yo lo pasé en una depresión bien fuerte, fea de las peores cosas, de las peores sensaciones que yo he sentido, las pasé ahí. Y gracias a que Dios fue quien me trajo, bro, yo le doy gracias a Dios que Él siempre colocó a las personas indicadas. Y en ese camino, ahí está el Benja. Ya. Benjamín llegó ahí. Benjamín y el Oscar Rodríguez. Que cuando yo conocí al Benja, yo no estaba contando con nadie, ¿verdad? La gente con la que yo contaba se quedaron aquí, que me murió aquí hospicio, no conocía a nadie. Y ahí Dios fue colocando personas como el Benjamín, Como así, nosotros. ustedes ahora, el Como Jonathan. nosotros. Venga, Esas el del cosas. capítulo pasado. Bueno, Benjamín, el del capítulo pasado, el tan fiel. Pero ese Benja. Pero yo le doy gracias a Dios a que Dios demostró su amor para conmigo con personas, Ya. colocándome personas bonitas, que considero que físicamente bonitas y otras no tan bonitas. Pero, pero, pero sí colocándome personas hermosas. Sí. Y yo hoy en día veo el amor de Dios en esto, en cosas como esta. De que si yo contando con mis planes no iba a estar aquí, te lo aseguro. Pero como decidí confiar en Dios de verdad, aunque fue muy difícil, hoy en día veo que en los planes de Dios hoy estoy aquí. Yo ni me imaginé conocerlos a ustedes, hoy en día estamos aquí. Mira, yo creo que este tema da para hablar Para harto. mucho. Porque, por ejemplo, igual sería interesante como cuando fue el choque de cultura, cómo lo vivieron ustedes. Este tema que igual es súper bueno porque nosotros lo hablamos en nuestro primer episodio de la salud mental, que cómo le afectó, porque van poniéndose unas caretas, van poniéndose una armadura
pero en algún momento se rompe y se Por quiebra. completo. Entonces igual sería Sí. como interesante Mira, y- hablarlo y desde es su eso. experiencia, pero para otro capítulo, porque Sí. ahora vienen 5 dos- capítulos con los venezolanos. ¡Listo! Es más, yo estoy seguro Ya. que... Es algo... Que se repita. La verdad es que esto me gustó algo. La idea del podcast era para que pudiéramos conversar y yo creo que eso se dio, fue bonito, pero ahora viene una de las sesiones que más me gusta, que es Listo. un consejo que nadie nos pidió. ¿Quieres que le baile? No. Y ahí Empiezo yo. Voy a recomendar una película. Le voy a aconsejar una película que yo vi hace mucho tiempo, pero ayer la vi otra vez con la Fran. Y es primera vez que puedo ver una película con la Fran sin que se quede dormida antes que termine. ¡Bravo, Fran! ¡Te amamos, Fran! ¡I love you! Se llama. La película se llama Persiguiendo Maverick. La he escuchado, me la han recomendado antes. Mira, es una película de surfista que nos cuenta la historia de Jay, que es un surfista internacional muy conocido. Nos cuenta la historia de cómo él conoció el surf y cómo su nombre resaltó entre los demás surfistas. Y persiguiendo Maverick es una ola que se da. Y gracias a una corriente que se llama la corriente del niño, llegó hasta 9, 10 y 12 metros de altura. Y esa ola él la surfeó cuando tenía 15 años de edad. Entonces es una película muy bonita que yo les recomiendo que vean. Y no se van a aburrir porque si la Fran no se quedó dormida, es una Es buena, buena. muy buena Un buen película. sello de aprobación. Ya, consejo que nadie te pidió. Que nadie me pidió. Si te dejan visto, no es para ti. Amén. ¡Rompiste la mesa! Ese es mi consejo, pocas palabras, pero tiene un punto. Consejo que nadie Siguiente, te va. pidió. Es que está difícil superar eso, yo no lo voy a superar nunca. No, bueno, pero... Click perdiendo el control, véanla. ¿Qué? De nuevo, pero más lento. Click Ah, la perdiendo peli, el la control. peli. La Ah, película, la película. Adam Ya. Sandler, véanla. Véanla que está buenísima. La vi hace cada vez que tengo el tiempo de verla, la veo. Y está buenísima. Creo que eso. Ya, yo, mi consejo que nadie me pidió, no Afírmese de la escalera cuando baje. Para que no se caiga. Hoy es una triste para otro capítulo. No, no juzgue, porque usted no sabe la historia que hay atrás. Ay, Samaya. Solo por ese consejo veo este podcast, porque todos los demás te dirán, ay, no. ¡Ey! Buenísimo, sí. Ya, nos despedimos, muchas gracias Muchas por gracias. vernos. Muy Este pronto. fue uno de los capítulos. Ganó, Venezuela empató con Brasil. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Pero cuando salga este podcast, Ya todos van a saber. ya todos van a saber. Pero hay que dejarlo marcado en la historia. Patado Este con Brasil. uno de los podcasts con más chascarros que hemos tenido, pero me gustó mucho, así que Que se repita. quedan invitados para hacer otro más adelante. Listo. Pero bien adelante. Pero bien adelante, porque conversas mucho, hablas mucho. Y vamos en la sangre. Pero adiós, nos vemos. Nos despedimos. Chao, Chao. chao. Goodbye. I see you later.